Dios bendiga a mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a este estudio bíblico, este culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos cultos los domingos, comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos cultos de oración, que es presencial, pero no se transmite. Los miércoles tenemos compañeros de oración, que se transmite, pero no es presencial. Y los jueves tenemos estudio bíblico, que es hoy, se transmite y no es presencial. Bien, estoy buscando por aquí, pero no veo lo... Bien, así que en esta noche vamos a comenzar, o vamos mejor dicho, a terminar con nuestro estudio bíblico acerca de los diezmos y las ofrendas. En esta noche vamos a hablar acerca de... vamos a hablar acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. La semana pasada y las últimas semanas que hemos hablado acerca del diezmo y la ofrenda, lo hemos visto de la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento. Saludamos a nuestra amiga y hermana en la fe, Grisel Olivera, que nos está viendo desde Bayamón. Dios te bendiga. Eh, Saludos a Wanda, dice ella, la pastora Wanda. Te bendiga, Licen. Y entonces nosotros vamos a continuar en esta hora hablando acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, pero primero vamos a orar, ¿verdad? Para comenzar nuestro estudio bíblico. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia, mi Señor, mi Dios. Gracias, mi Señor, por tus bendiciones, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, porque tu misericordia es grande sobre nosotros, Señor. En esta hora, Padre amado, vamos a hablar del diezmo. Yo te pido, mi Señor, mi Dios amado, que tú nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra y sobre todo, Padre amado, que tú bendiga a los hermanos que se van a conectar durante esta transmisión y después de la transmisión que van a ver este video. Yo te pido, mi Señor, que tú los bendiga allí donde está, que tú les des salud, Señor, y sobre todo, Padre amado, que tu presencia esté con ellos, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, nos saludamos a la familia Ortega, a René y Olga, a Marisela, a Martín. Aleluya. Qué bueno que nos están viendo desde Caguas y Juncos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. En esta hora vamos a considerar el texto, vamos a considerar el diezmo en el Nuevo Testamento. Amén. Hay personas que piensan, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Para refrescarnos la memoria. Hay personas que piensan que el diezmo es únicamente del Antiguo Testamento y eso es falso. El diezmo es de Dios, no es del Antiguo ni del Nuevo Testamento, es de Dios. Dios lo propuso, Dios lo impuso cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ya vimos aparte. Dios, No es de la ley. exacto, no es de la ley, Dios durante la ley le dio forma, ¿verdad? Le dio propósito dentro del pueblo israelita, que es básicamente el mismo propósito dentro de la iglesia, pero vamos a ver la perspectiva del diezmo en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que de muchas formas tratan de decirnos, o sea, que no de muchas formas, que dicen abiertamente que en el Nuevo Testamento no hay diezmo. Y están realmente en un error bíblico. Y esta noche pues vamos a hablar acerca de eso mismo, del diezmo en el Nuevo Testamento. Aleluya. Le voy cuando la computadora suba, porque se fue el al screensaver, y estamos en vivo y a todo color. Estos bloopers salen y uno no se da cuenta. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Saludamos a nuestra capellana Lorena Soto, que nos está viendo junto a su esposo Jorge Cortés, que también es capellán de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver si esto termina de permitirme ver el estudio bíblico. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno. Ya llegó. Bien. Le voy a pedir a la pastora que nos busque y nos lea Mateo capítulo 5, verso 17. Y ustedes que están allá en sus casas, yo les recomiendo, ¿verdad?, que los escriban, ¿verdad? Porque es
Esta parte de estudio bíblico es corta, pero importante porque aquí vamos a delinear, ¿verdad?, cómo el Señor está hablando del diezmo en el Nuevo Testamento y su propósito. Mateo capítulo 5, verso 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Y vas a leer también Mateo capítulo 22, verso 21. Mateo, verso 22, capítulo 22, verso 21. Y ustedes que están allá en sus hogares, pues yo les recomiendo, ¿verdad?, que escriban una libretita todos estos textos bíblicos para que después los confirmen allá en sus hogares. Aleluya. Saludamos a nuestro hermano Francisco Vázquez. Dios te bendiga, Francisco. Qué bueno que te has conectado con nosotros. Bien, pastora. 22-21. Le dijeron, de César, y les dijo Jesús, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Fíjese que en estos dos textos bíblicos que hablamos, primero está hablando que el Señor no vino a abrogar la ley, no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Es muy importante, ¿verdad?, que podamos entender eso. La ley, la palabra dice que ni una jota va a pasar hasta que se cumpla toda la ley. El Señor dice que él no vino a destruirla, sino vino a cumplirla. Por lo tanto, es parte de lo que Él está haciendo, es cumplimiento de la ley, para que pueda introducir el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia a través de su sacrificio. Entonces, cuando vemos que Él está diciéndole, ¿verdad?, acá en el capítulo 22, es cuando los judíos tratan de hacerle una trampa para hallarlo culpable de sedición, y le preguntan que si es lícito darle los tributos al César, y ahí es que le dice, muéstrame una moneda, y le pregunta de quién es esa inscripción, y dice de César. Le dice, entonces dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es muy importante que podamos entender esto. Nosotros como cristianos estamos llamados a cumplir con los impuestos, a cumplir con el gobierno. Nos guste o no nos guste, estamos llamados a cumplir con el gobierno, pero también estamos llamados a cumplir con el Señor. Si una cosa denotamos, ¿verdad?, en nuestro estudio bíblico, que es muy certero, los diezmos son de Dios. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad traer los diezmos al alfolí. Fíjate que cuando el Señor declara lo siguiente allá en Levítico, cuando leímos Levítico capítulo 27, verso 30, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, cuando el Señor declara en Mateo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Esa es la parte que yo decía que está en Levíticos. Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate, lo voy a leer otra vez. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Le voy a pedir a la pastora que busque Levítico 27:30, ya que lo mencioné. Levítico 27:30. Gloria a Dios, aleluya. El 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Muy bien, entonces lo que está diciendo cuando se habla del fruto de la tierra, está hablando del fruto de tu trabajo. Vas a diezmar de lo que tú trabajes y lo que produzca tu trabajo. A eso es que se refiere. Y entonces el Señor le está reclamando aquí, volviendo al Nuevo Testamento, le está reclamando que ellos diezman
hacen el diezmo de lo que, de lo que producen, de lo que se produce en su trabajo, pero se les olvida la parte más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y luego le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y esto sencillamente lo que nos está diciendo es que el Señor está diciendo, es necesario que tengas misericordia, que tengas justicia y que tengas fe. Pero es necesario que sigas diezmando. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, ahí aunque la palabra, el Señor no menciona la palabra diezmo, está claramente diciendo que tienes que diezmar y tienes que ser justo, tienes que ser misericordioso y tener fe. Saludamos a nuestro hermano Samuel Cedeño que nos está viendo. Dios te bendiga, Sammy. Así que es importante que podamos entender esta parte, porque esta es la parte que realmente es importante, y es que el mismo Señor Jesús les está diciendo, es necesario tener justicia, misericordia y fe, y también es necesario diezmar. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ahí lo vimos plasmado, o sea, ya aquí el mandato del Señor Jesucristo es que sí hay que diezmar. Bien. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a nuestro hermano y capellán Juan de Cortés. Y les recuerdo que este es el estudio de culto de estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos hablando hoy acerca de los diezmos y las ofrendas. En este caso, hoy estamos hablando acerca de los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento. Fíjense que hemos visto que el Señor ordena a diezmar, ya lo leímos ahorita, porque fundamentalmente el diezmo es suyo, el diezmo le pertenece al Señor. Él ha prometido en amor que en el momento que hagamos esto, abrirá la ventana de los cielos y nos prosperará más allá de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Pero diezmar, o sea, eso es cuando hablamos de Malaquías, que Malaquías, lo voy a buscar rapidito, Malaquías 3 del 10 al 12. Malaquías, vamos a buscar un momentito Malaquías 3 del 10 al 12, la pastora lo va a leer para que veamos, ¿verdad? Esas bendiciones que nos está hablando allí. Malaquías capítulo 3 versos 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense las bendiciones que él dice. Cuando dice traer los diezmos al alfolí, está diciendo que los trae, que venga a la iglesia y los traiga. El alfolí estaba en el templo. Así que era necesario que el judío fuera al templo. Es necesario que el cristiano vaya a la iglesia. No puede enviar los diezmos con nadie. Tienes que llevarlos tú personalmente. Y dice después traer todos los diezmos al alfolí. Todos los diezmos es el diezmo completo. Traer todos los diezmos es devolverle a Dios lo que le pertenece. Y traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esto señala la relación de alimentar a su pueblo. Es la relación de Dios con su pueblo, con alimentos a través de sus ministros. Acuérdense que cuando vimos allá en el Antiguo Testamento, estos diezmos, los levitas, que es la tribu que se dedica al ministerio, es la única tribu que no heredó tierras. No heredó tierra para no trabajarla porque ellos se dedicaban exclusivamente a la obra de Dios, a lo que Dios le había señalado. Tenía que encargarse del templo y del tabernáculo cuando estaba allá en el desierto. Luego del templo tenían que encargarse de enseñarle la ley a los israelitas en todos los pueblos, que en todos los pueblos donde estaba Israel también las personas venían a consultar a Jehová a través de los levitas y también tenían que enseñar a leer y escribir. Así que el pueblo tenía la obligación de darle mantenimiento a esos líderes religiosos.
o a estas personas que eran los sacerdotes. Amén. Así que, y las bendiciones que está prometiendo aquí, dice, abriré la ventana de los cielos, se refiere, para los judíos era la lluvia tan necesaria para la agricultura. En otras ocasiones se refiere a la provisión milagrosa de alimentos, pero siempre se refiere a la presencia de Dios. Cuando los cielos están cerrados, el Señor esconde su presencia y retiene sus bendiciones. Derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Derramar es vaciar. Dios desea vaciar sus bendiciones sobre nosotros hasta que la última gota. O sea, Él quiere darnos bendición total. Dios te bendiga a Nancy Johanna Chávez. Choez. Dios te bendiga. Si no me equivoco, Johanna nos está viendo desde Ecuador. Dios te bendiga, Johanna. Entonces, reprender también al devorador. Cuando está hablando de que va a hacer lluvia y que va a producir la tierra que te voy a bendecir, está hablando también, hoy en día sería nuestro trabajo, nos bendecirá nuestro trabajo. Así que reprender también por vosotros al devorador es a todas aquellas estrategias del enemigo que viene a hacerte daño en tu economía, en tu salud, en tu ¿cómo se dice? Relaciones interpersonales, y no destruir el fruto de la tierra. Por supuesto, está hablando de producto de la tierra, de producto del trabajo. Hoy en día, pues no todo el mundo trabaja en agricultura. Está hablando del producto de tu trabajo, está hablando de tu dinero, está hablando de aquellas cosas que has obtenido. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ok, vamos a darlo hasta ahí en el momento, ¿verdad? Porque eso lo usamos de referencia, ¿verdad? Así que a eso es que se refiere cuando está hablando acerca de que el Señor ordena diezmar, pero fundamentalmente el diezmo es de Él, lo había dicho, eh, y lo había prometido en amor. En el momento en que hagamos esto, Él abrirá la ventana de los cielos y nos prosperará más allá de cualquier otra cosa que hayamos imaginado. Pero diezmar es solo uno de los privilegios que el Señor nos concede. Las Escrituras hablan de ofrendar al Señor más que el diezmo. Y al darle al Señor más de lo que el diezmo es en amor, experimentamos incluso más de la abundancia del Padre, como puede ver cuando le damos al Señor el diezmo. Le damos a lo que ya le pertenece. Pero cuando le damos por encima del diezmo, o sea, más del diezmo, le ofrecemos sacrificialmente, entonces aún más. En el Antiguo Testamento se refiere a las ofrendas como sacrificio del diezmo. Sin embargo, nunca podía llamarse sacrificio porque ya le pertenece a Él. Pero cuando usted hace eso, usted está ofreciendo un sacrificio en esas ofrendas, y el Señor se agrada de ello y nos bendice. Dice que cuando diezmo, no solo reconozco que el Señor es el Señor de mi vida, sino que también le confieso como Señor de todo. Muestro que reconozco su señorío, su calidad de propietario y su autoridad sobre mí. Pero cuando le doy más y por encima del diezmo, le colmo de alabanza y adoración tangible. Cuando doy una ofrenda a Dios, lo hago en reconocimiento de que Él dio sacrificialmente por amor y que ahora yo doy por amor. Cuando usted está diezmando, usted está reconociendo la responsabilidad suya delante de Dios y lo está reconociendo a Él como Dios sobre todas las cosas. Y es aquí un punto importante que podemos y debemos observar con cuidado, y es que hoy en día las personas tienen a Dios y lo quieren reconocer como Dios y como Señor, pero no el Señor de sus vidas. No porque la palabra Señor significa dueño, ¿verdad? Y cuando la palabra está hablando de que es el dueño de nuestras vidas, el dueño de todo, significa que aún nuestros pensamientos deben estar dirigidos a Él. Y las personas muchas veces tienen enfoque en otras cosas en la vida que el Señor
o no le agrada o no han consultado al Señor acerca de ello. La pastora tenía algo que decir. Sí, cuando uno diezma es porque uno reconoce que todo lo que tiene Dios se lo ha dado y en agradecimiento de lo mucho que Dios nos da, uno le da la parte que Él nos pide, Amén. de un corazón agradecido. Amén, eso es así. Vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad de la iglesia hacia el diezmo, hacia la iglesia como institución del Señor, como miembro de una institución eclesiástica, de acuerdo con la palabra, es nuestra responsabilidad diezmar y ofrendar. No obstante, hay algunas instrucciones que no, algunas instituciones que no creen el diezmo y ofrenda por la razón que ellos como institución indican. Usted, cuando se hizo miembro de dicha institución, debe haber recibido un documento que hable de sus responsabilidades y privilegios como miembro de esa institución. Usted está obligado a cumplir con dichas estipulaciones del contrato de membresía. Pues usted se ha comprometido con dicha institución a través del contrato de membresía. Al menos que usted se dé de baja de dicha membresía y se mueva a otra congregación que practique y predique aquello en lo que usted cree, bíblicamente el Señor nos llama a diezmar y ofrendar. Lo que estoy diciendo es que cuando usted entra a una iglesia y usted se hace miembro de una iglesia, usted voluntariamente decide ser miembro de esa iglesia y tiene que acatar lo que la constitución y el reglamento de esa iglesia indique. Si la constitución dice que ahí no se diezma, pues usted no diezma. Si la constitución dice que usted tiene que entrar para decir un ejemplo absurdo, ¿no? Con unos tenis color de rosa, pues todo el mundo tiene que ir con tenis de color de rosa al culto. Eso es lo que quiero decir. Si a usted no le gusta o si usted no está de acuerdo con la regulación de esa iglesia, entonces usted tiene que renunciar a esa membresía y moverse a otra iglesia. Bíblicamente el Señor nos llama a diezmar y a ofrendar. Por un lado, como obediencia a lo establecido por Él. Por otro lado, como colaboradores del Señor Jesús para sostener la obra de Dios. Hay que aclarar que como miembros de la grey de Dios, usted está llamado a a ofrendar y diezmar, pero hasta ahí ha llegado su responsabilidad. La institución tiene también la responsabilidad de cumplir. No intervenga, porque esa institución tiene una responsabilidad que cumplir. No intervenga con ella no cumpliendo su responsabilidad, porque el dinero que usted está dando, ellos lo están usando en algo que usted no quiere hacer. Porque nuestra responsabilidad es diezmar y ofrendar. ¿Qué pasa con ese dinero después que entra al arca de la iglesia? Eso es problema de la iglesia y Dios. Eso no es problema de nosotros. Su responsabilidad con Dios es dar el diezmo. ¿Por qué digo esto? Porque me consta, ¿verdad? Viví la experiencia o vi la experiencia en otras personas de que hay personas que cuando diezman quieren que se hagan ciertos proyectos en la iglesia que no son prioridad. Y lo que son prioridad, muchas personas no diezman porque para que no se cumplan esos proyectos. Y eso no es lo que la palabra estipula. Amén. Así que hacia el pastor como ministro de Dios, aparte del respeto y la oración que se le debe hacer diariamente por su pastor, la iglesia está llamada a suplir las necesidades de su pastor. Usualmente esto se cumple a través del diezmo y las ofrendas. Es responsabilidad de la iglesia local el velar que su ministro no sufra de hambre o necesidades básicas. Si hay los recursos, se le debe asignar un sueldo, primero que esté a tono con los recursos de la iglesia local y segundo que esté a tono con el nivel socioeconómico del país. El primer criterio se debe cumplir antes del segundo. En cuanto a este beneficio, se debe tomar en consideración al momento de planificar y decidir que se le asignará al pastor como sueldo el pago de su seguro social, en el caso de las personas que viven en Estados Unidos, de planes médicos, seguros complementarios, que son seguros de médicos, y de accidentes y retiro, etcétera, ¿verdad? Y esto es muy importante, esta nota es sumamente importante, les voy a explicar por qué. Es que cuando nosotros hay personas que critican
el hecho de que, por ejemplo, la iglesia de Joel Austin, que tiene como unos 15.000 o 20.000 miembros, pues a él le dan un sueldo, pues, más allá, ¿verdad?, de lo que muchas personas piensan que debe ser. Pero si la iglesia tiene 20.000 miembros y la junta decide darle un sueldo de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 30.000, de 50.000 dólares mensuales, ¿qué? Ese es el problema de la iglesia con Dios, no es problema de más nadie. Cuando usted habla acerca de eso, lo que hace es murmurar en contra del siervo de Dios, en contra de la iglesia de Dios. Los que no son cristianos lo hacen libremente y no saben que están murmurando contra Dios y su obra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra nos llama a nosotros a orar cuando encontremos algo que no está dentro del orden de Dios. ¿Ve? Y también le digo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues los políticos no hacen un buen trabajo, que digamos, nadie está satisfecho con el trabajo de ninguno de los políticos y ellos se suman el sueldo de una forma bárbara. Y yo sé que en otros países también ocurre igual. Así que, y la gente no se queja. Pero cuando un ministro es el que recibe el sueldo, entonces se queda la gente porque dice que no hace nada. Y yo le puse el ejemplo hace poco a alguien y le dije, bueno, imagínense que usted tiene un hijo que tiene problemas mentales o tiene problemas de depresión y cosas así, y usted llama a un psiquiatra el viernes por la tarde porque su hijo intentó suicidarse. Y también lo llama el sábado y el domingo. Cuando llegue a la factura de ese psiquiatra va a llegar una factura grande. Sin embargo, el pastor viene y está con ese muchacho todo el fin de semana y no le cobra un centavo. Claro, el pastor no es un psiquiatra, pero tiene la palabra de Dios que es más poderosa que cualquier palabra del psiquiatra y cualquier droga que pueda el psiquiatra recetarle. Y tiene a su lado el Espíritu Santo. Mejor dicho, dentro de él el Espíritu Santo y el poder de Dios, la autoridad de Dios para sanar. Así que, ¿qué más que eso? ¿Eh? Pero siempre miramos las migajas del otro, pero no vemos los problemas que tenemos nosotros. Y eso es, pues, lamentable. Bien. Así que continuamos. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas capítulo 6, verso 6. Para los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Gálatas 6:6. Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Estos versos nos recuerdan que tenemos que ser participantes de nuestras bendiciones materiales a los hombres y mujeres que Dios, o los hombres y mujeres de Dios, los cuales Dios usa para bendecirnos. Puede ser que sea esa persona que nos visita de vez en cuando para traernos algún mensaje de Dios. Puede ser que sea su propio pastor. A veces pensamos que el pastor tiene todos sus problemas financieros resueltos y no hay nada más lejos de la verdad. Aunque el pastor tenga sueldo, pensión de incapacidad o retiro, puede ser un ministro en la radio o televisión, un ministerio misionero. Debemos bendecir estos ministerios o ministros con las ofrendas que Dios predispuso en nuestros corazones para bendecirlos con estas ofrendas, como nos habíamos propuesto, como el Señor nos propuso. Fíjate que la palabra aquí nos está hablando es hacer partícipe de toda cosa buena. Así que vemos, que el diezmo no tiene que ver con la ley o la gracia, o sea, los diezmos el diezmo fue establecido por Dios antes de la ley con el propósito de que el hombre creciera espiritualmente y éste pudiera demostrar su amor al Padre a través de la obediencia. Ni el Señor ni los apóstoles se lo impusieron a la iglesia. Esto no quiere decir que es un no mandatorio, porque ya leímos ahorita allí que el Señor dijo que había que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así que la iglesia puede usar las bases del diezmo a discreción, pero en cuanto a las ofrendas
Esta debe ser de acuerdo a a lo que la persona reciba, de acuerdo a lo que se propuso en su corazón. Debe ser específicamente y puede tomar el lugar del diezmo tomando en consideración que es para el sustento de la iglesia y sus ministros. Así que el principio de los diezmos aparece en el Nuevo Testamento, no necesariamente en cuanto a la proporción de la décima parte, pero sí en cuanto a la motivación de dar con gratitud y responsabilidad cristiana. Vamos a buscar 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Así que fíjate que eso es muy importante, no con tristeza ni por necesidad, porque hay hermanos por ahí que les faltan las iglesias, y es lamentable verlo y decirlo, que tienen grandes títulos de apóstoles o de doctores o lo que sea, perdón, y engañan a las personas diciéndole que usted siembra en el reino, siembra dinero. Cuando la ley de la siembra de cosecha no tiene que ver con dinero. Cuando lea bien la palabra, no tiene que ver con dinero. Que si usted siembra $500, el Señor le va a multiplicar eso. Eso es falso. Eso las personas están desfalcando por engaño a las personas. Tengan mucho cuidado. Ofrende lo que Dios puso en su corazón darlo, y no con tristeza ni por necesidad, sino por obediencia y amor a Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 10. No, perdón. No, ya ese lo habíamos leído en otra ocasión. Vamos a buscar Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. 21. Lucas 21. ¿Verdad? Sí, Lucas 21 del 1 al 4. Del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esto es un principio bíblico establecido en el Antiguo Testamento por Dios, y cuando usted traiga a Dios, lo habíamos dicho en un principio que Dios quiere lo primero y lo mejor. De sus ofrendas Dios quiere lo primero y lo mejor, no lo que sobra. Siempre le hago ¿cómo se dice? La anécdota de que usted está invitado a comer, un amigo lo invita a comer a su casa, y cuando usted llega a la casa del amigo, ya el amigo comió con su esposa y su familia, y le dejaron ahí un plato lo que sobró, media chuleta, media mordida por un lado, un poquito de arroz mezclado con habichuela y un par de lechugas encima. Usted no se va a agradar de eso, porque esto es lo que le sobra. Pues eso es lo que el Señor está señalando aquí. La gente le da a Dios lo que le sobra. Usted le puede dar $1.000.000 a Dios, pero si eso es lo que le sobra a usted, usted lo da por pérdida porque eso no es nada para usted. Entonces ahí hay un problema. Pero usted puede dar $5 o $1 sabiendo que es algo que usted necesita, o sabiendo que es algo que usted tiene que dar con el corazón, entonces es otra cosa. Gloria a Dios, aleluya. No puede ser, solo aquí. No, aquí, ok. Los israelitas debían dar los diezmos a los levitas, quienes eran la tribu sacerdotal del pueblo. Esto era la compensación a ellos por su ministerio. Pero los levitas a su vez tenían que diezmar, o sea, a su vez debían dedicar en ofrenda a Dios el diezmo de los diezmos, presentándolos delante de Aarón. Eso lo hemos leído en Número 18, del 21 al 28, y el principio detrás de esta práctica rige de esta práctica era para el sostén económico de la obra del Evangelio, o sea, de la obra de Dios.
Hoy en día sigue siendo eso. Vamos a buscar, eh, Pero eso fue en el Antiguo Testamento, el diezmo de los diezmos, sí, que los levitas tenían que que ofrecer. ofrendar, sí. De lo que ellos recibían de diezmo, tenían que sacar también un Un diezmo diezmo para Dios, exacto. Cuando usted recibe sus diezmos o su paga, o como quiera llamarlo, ¿verdad? Al ministro, de ahí se supone que usted saca un diezmo también. Ahora bien, no es recomendable que el pastor tome los diezmos en sus manos, ni las ofrendas. Eso no es recomendable. Para eso, lo digo porque yo sé que hay muchas iglesias que ocurren de esa forma. Para eso tiene que haber, como una corporación, una junta. una junta administrativa que es la que se encarga de los asuntos administrativos de la iglesia. Esos asuntos administrativos tienen que ver con los diezmos, las ofrendas, pagar las deudas, para mantener el edificio, pagar el mantenimiento del edificio, sé que pagar el mantenimiento, etcétera. Y también, si se le va a dar algo al pastor, un sueldo o una ofrenda, lo que sea, sale de ahí. Es un estipendio. Esas personas se supone que son los que señalan lo que es, los que dicen lo que ese hermano ha de tener. Vamos a buscar lo que es justo, exacto. No el pastor, no auto decir, bueno, yo voy a subirme el sueldo para tanto. No, no. Eso tiene que ser la junta de la iglesia. El pastor se supone que se dedique a pastorear, a predicar, a buscar la presencia de Dios y traer el pan fresco del Señor, de la enseñanza a la iglesia. La junta administrativa es específicamente para eso, para otras cosas. Bien, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9 del 11 al 14. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 9 del 11 al 14. Que no son tan finitas. Ay, estoy cerquita ya. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 9. Del 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿El 13 y el 14? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Esa es, ¿verdad?, lo que le pone la tapa al pomo, como dicen por ahí. Fíjate que el texto bíblico dice, si otros participan de este derecho, o sea que es un derecho de los ministros participar de ello. Entonces, segundo punto que hay que señalar aquí, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. El Señor Jesús ordenó esto, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea que no es cosa mala, ni en contra de la Biblia, que un ministro, ¿verdad?, tenga su sueldo. Esto está dentro del orden de Dios. Hay personas que dicen, no, hay cristianos que dicen que no están de acuerdo que los ministros cobren, que tengan un sueldo. Hay ministros, y la historia siempre ha señalado, ¿verdad?, que estos ministros que han dado toda su vida por el ministerio, por las misiones, han ido a un montón de sitios, han levantado muchas iglesias. Cuando llegan a viejos no tienen dinero para sostenerse, no tienen dinero para comprar sus medicamentos porque no tienen seguro social, no tienen servicios médicos, no tienen nada, y mueren olvidados por los mismos hermanos de la iglesia. Se acuerdan de las obras que hicieron, pero no se acordaron de ayudarle. También hay ministros que
siendo pastores, pues la gente piensa que los pastores tienen todos sus problemas financieros resueltos, aunque tenga un buen sueldo, aunque tenga una buena pensión o lo que sea, no siempre uno tiene todos los problemas resueltos. Entonces, hay pastores que tienen que irse a trabajar. Yo conozco pastores que han tenido que irse a trabajar, pero son pastores 24/7 que los llaman a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y se tienen que levantar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Pero se tienen que levantar a las 2 de la mañana porque un hermano lo llama y tiene un problema y tiene que estar allí porque es su pastor. ¿Ves? Entonces, tenemos que sopesar, de acuerdo con la palabra, el asunto de los diezmos y las ofrendas porque es muy muy importante. Hay mucha gente ignorante de la palabra que están en internet opinando sobre la palabra de Dios sin saber, sin conocer de qué se trata el diezmo y las ofrendas, y dicen unas barbaridades acerca de los pastores, que los pastores andando en buenos carros, que tienen buenas casas y los hermanos esto y lo otro, que puede ser que se vea así desde afuera, pero obviamente también lo que se ve es que la persona no conoce nada del Evangelio. La persona no conoce la palabra de Dios. La persona no conoce a Dios. Y lo más triste es que los mismos cristianos muchas veces le dan like, le dan le dan apoyo a este tipo de personas que están criticando a los siervos de Dios, que están criticando la obra de Dios y que por ende están criticando a Dios. Y aquellos que se hacen copartícipes también se están haciendo copartícipes del mismo pecado. Así que aquí está bien claro, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Está hablando de todos los ministros, está hablando tanto del que toca la batería, como el que predica, como el que pastorea, como el misionero, como el ujier. Está hablando de todos los ministerios de la iglesia. A veces la iglesia solamente se enfoca en uno porque no tiene suficiente dinero para ayudar a otros hermanos, ¿verdad? Pero si la iglesia es pudiente, se supone que todos los que ministran en el altar sean copartícipes en ello. Bien, aleluya. Así que hay personas, ¿verdad?, que no admiten, aún así hay personas cristianos que no admiten eh, los diezmos y las ofrendas como mandato de Dios en el Nuevo Testamento, y para eso ellos usan este texto bíblico que vamos a leer ahora, que se encuentra en Hebreos capítulo 7 del 7 al 18. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 7 del 7 al 18. Le invitamos, mis hermanos, que si usted vive en el área de Bayamón, nos visite. Somos la iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, frente a la égida, casi frente a la égida, yendo para la cuarta. Hebreos 7. Hebreos capítulo 7 del 7 al 18. Así que les invitamos. Los cultos los domingos son comenzando a las 10 de la mañana. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues
se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Ya? Hasta el 18. Queda pues abrogado el mandamiento. Ok, esto se refiere al cambio de sacerdocio. Eso que acabamos de leer se refiere al cambio de sacerdocio y a la ley como rudimento. Me explico. Se refiere a los diferentes rituales que bajo la ley había que hacer, pero la esencia misma de la ley no fue abrogada, porque los 10 mandamientos aún están firmes. El Señor dijo más que si pensaba que si dice los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice no matarás, pero si piensas en hacer daño a tu hermano ya estás matándolo. No adulterarás, pero si piensas si ves a una mujer para codiciarla ya estás adulterando. O sea, que la esencia de la ley no ha cambiado. O sea, está hablando aquí que de cambio de sacerdocio. No está hablando aquí de cambio del sacerdocio. Está hablando acerca de Jesucristo, que es el nuevo sacerdote que era necesario, pero no está hablando nada de la ley, del diezmo. Claro, al principio dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que se queda testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham, está hablando, haciendo referencia a Melquisedec, pero no está derogando en ninguna forma los diezmos. ¿Eh? Este es el punto básicamente donde las personas dicen que la ley fue abrogada, y lo dice que la ley de los diezmos fue abrogada, y lo dicen en Hebreos. Ese es el texto bíblico que usan, y lamentablemente están equivocados, están malinterpretando la palabra. No está hablando de cambio de la ley, porque la ley todavía está, aunque nosotros ya la cumplimos en Cristo. El punto es que nosotros la ley sacerdotal la cumplimos a través de Cristo. Pero el diezmo no es parte de la ley, como habíamos dicho anteriormente. Así que tenemos ese punto muy importante que expresar, que el diezmo no es parte de la ley. Amén. Así que este ha sido, ¿verdad? Esta es la parte, ¿verdad?, que se refiere a lo que es la ley. Así que tenemos que los diezmos son de Dios, son establecidos por Dios desde el Antiguo Testamento. En la ley solamente, y estoy haciendo un resumen, ¿verdad? En la ley solamente se anuncia o se diseña cómo se han de usar. Y cuando viene el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando ahora de la iglesia, el Señor dice, el que ministra en el altar, que viva del altar. O sea, el que ministra el Evangelio, que viva del Evangelio. Que no es nada malo que usted haga partícipe a alguien que le está enseñando. Puede ser su pastor. Pues hay personas que a través de los ministerios de las computadoras pues han conocido al Señor. Por alguna razón no pueden ir a una iglesia, tal vez viven muy lejos y no tienen transportación, y se mantienen ahí, ¿verdad?, alimentándose espiritualmente. Se supone que usted dé los diezmos a quien lo alimenta usted espiritualmente. Si es una persona del ministerio que está a través de Facebook, pues esa persona debe enviar los diezmos. Si es una iglesia en particular, a esa iglesia. Ahora, si usted pertenece a una iglesia, se supone que sea a su iglesia. ¿Okay? Hay personas que diezman, van a una iglesia pero diezman en otra. Eso es un error terrible, porque está en contra de lo que la palabra del Señor establece. Así que yo espero del Señor, ¿verdad?, que esta clase acerca de los diezmos y las ofrendas haya aclarado, ¿verdad?, puntos importantes. Y también quiero subrayar de paso quién quiénes o qué no se debe diezmar. No, usted no diezma si usted está recibiendo, por ejemplo, lo que nosotros conocemos en Puerto Rico como los cupones, ¿verdad? Usted está recibiendo una ayuda nutricional del gobierno para sustentarlo económicamente. Usted no diezma de ahí. Si usted está recibiendo una pensión por incapacidad, esa pensión, aunque usted contribuyó con ella para cuando usted se retirara, pero mientras sea por incapacidad, usted no diezma de esa pensión
por incapacidad, porque es un reconocimiento de que usted tiene unas condiciones que el gobierno le está ayudando con eso. Si usted recibe cualquier pensión por incapacidad, es así. Si recibe pensión alimenticia, también usted no diezma de su pensión alimenticia, usted diezma del trabajo de sus manos, del trabajo el producto de su trabajo, punto, ya sea en sus manos, su mente, lo que sea que esté usando para trabajar, usted diezma de eso. Está claro en la palabra, del fruto de lo que produces. Ahora, si usted recibe seguro social o pensión y usted quiere diezmar de ello, es bendición para usted. Usted lo puede hacer, sí. No hay ningún indicativo en la palabra que diga que no. ¿Ok? Ahora, si usted recibe seguro social normal de su trabajo, producto de su trabajo, entonces de ahí se supone que diezme si usted mientras estaba trabajando no era cristiano y no diezmaba. Porque acuérdese que usted diezma del bruto. Usted no diezma del neto. Amén. Así que con esto les dejo, mis hermanos. Les espero en el Señor, ¿verdad? Que esta clase haya sido de instrucción. Cualquier cosa usted me puede escribir a mí a jorge.ministro@gmail.com. Yo con mucho gusto le contesto, o puede también enviarlo aquí a la iglesia, a la dirección de la iglesia, cualquier pregunta que tenga. Dios les guarde y Dios les bendiga. Vamos a orar para hacer despedido en oración. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre es clara, Señor, porque tu palabra es precisa, porque tú no eres un Dios de desorden, sino un Dios de orden, y sabes, nos conoce a nosotros hasta lo más íntimo, y nos conoce y sabes quiénes somos individualmente. Y tú has puesto tus normas y tus leyes y has establecido para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Padre. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que se conectaron, a sus familiares, bendícelos, Señor. Dale salud, Padre amado, si estuviesen enfermos. Mira a los pastores, Padre amado, en todas las partes del mundo, bendícelos, igual que a los ministros de misiones, bendícelos allí donde están, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu paz sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y nos vamos a ver en el próximo video, el próximo culto, que es el domingo. Dios les bendiga. Dios le bendiga.